Vamos a iniciar pues en lo referente a la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana. Si nos damos cuenta, ahí está este primero, ¿verdad? Es decir, que para el Estado la persona es lo más importante, ¿verdad? Prevalece. Como sujeto y fin del orden social. Reconoce a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado pues como responsable de la promoción del bien común. Si nos damos cuenta, pues también nos da a conocer, ¿verdad? Que se va a regir tomando en cuenta pues esos valores espirituales y esos valores morales que debe de presentar pues una sociedad, ¿verdad? Siempre se respetando pues esos valores, tanto espirituales como morales. Asimismo nos da a conocer, ¿verdad?, que se debe de respetar ese bien común de la consolidación también del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, ¿verdad? Entonces ahí nos da a conocer, ¿verdad?, que se va a tratar de cumplir esos principios de seguridad y justicia que establece pues nuestro preámbulo de la Carta Magna. Esta Constitución vino a establecer también en el artículo 44 lo referente pues a que son los derechos pues inherentes, ¿verdad?, a la persona. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular, ¿verdad? Entonces, este artículo 44 nos viene a dar a conocer que no solo los derechos que establece nuestra Constitución son los derechos que tiene la persona humana. También aquellos que figuran en otras leyes van a ser también inherentes a la persona, es decir, que los va a gozar la persona, ¿verdad? Entonces, por estas razones de que se le ha denominado a estos derechos no enumerados, ¿verdad? Aunque no estén enumerados en nuestra Carta Magna, pero también son parte de la persona humana y deben de ser pues respetados. Ahora pues vamos a pasar a hablar un poco en relación a lo que es el derecho procesal constitucional. Este derecho procesal constitucional pues es aquella rama del derecho público que viene a establecer pues normas procesales, orgánicas y funcionales necesarias para poder dar eficacia real a la normativa constitucional cuando surja pues un conflicto entre un acto de la autoridad o de un particular, ¿verdad? Y sus disposiciones. Es decir, que viene a ocupar, pues, a ocuparse de esas etapas adjetivas que hacen, pues, visible, ¿verdad?, las garantías establecidas en los ordenamientos constitucionales. Además, viene a estudiar este derecho procesal constitucional, pues ese trámite, ¿verdad?, desde la perspectiva del derecho constitucional, habida, ¿verdad?, en cuanto a las Cortes Supremas modernas, que han venido, pues, a constitucionalizar varias instituciones procedimentales
¿Para qué? Para que se pueda tener una defensa a ese derecho constitucional. Es decir, ese conjunto de normas referentes pues, a los requisitos, contenidos y efectos del proceso constitucional, ¿verdad? Viene prácticamente a regular ese conjunto de normas o procesales, pues procesos constitucionales, ¿verdad? Que nos van a permitir poder defender nuestra Constitución, poder defender nuestros derechos constitucionales fundamentales, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ese derecho procesal constitucional. Ahora bien, tenemos una justicia constitucional. Se puede considerar que esa justicia constitucional surge pues como un procedimiento sustituto de la revolución, ¿verdad? En Guatemala, pues este sistema de justicia constitucional se regula en la Constitución de 1985 y se vino posteriormente a crear la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad años después para poder plasmar bien los procedimientos establecidos en nuestra Carta Magna. Entonces ahí esta ley pues nos viene a regular los tres procedimientos que establece pues nuestra Carta Magna como la defensa, ¿verdad? O garantías constitucionales. Asimismo, pues aparte de garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. ¿Por qué? Porque el amparo y la exhibición personal pues son garantías constitucionales o defensa de los derechos fundamentales. Y el proceso de constitucionalidad o inconstitucionalidad pues viene a ser la defensa, ¿verdad?, al orden constitucional. Esta actual constitución que se adopta en 1985, pues viene a contener una amplia protección a la persona humana, desde el reconocimiento de esos derechos humanos como un extenso catálogo, porque si nos damos cuenta, pues se establece, ¿verdad?, desde el artículo 1, al artículo 46, pues se nos vienen a establecer lo que son los derechos individuales, ¿verdad? Ahí solo contenemos lo que son los derechos individuales. Del artículo 47 al 134, pues se nos vienen a establecer los derechos sociales. Y así sucesivamente se nos establece lo referente pues a lo que es la familia, la cultura, que son pues pertenecientes a esos derechos civiles, sociales, perdón. Entonces ahí, ¿verdad? Se nos vienen a establecer pues muchos derechos, tanto individuales como sociales, y ese es el amplio o extenso catálogo, ¿verdad? También viene a incluir pues normas que posibilitan pues su ampliación, ¿verdad? Como es el artículo 44 que estábamos conociendo, que viene a establecer, ¿verdad? Esa cuestión de que los derechos son inherentes a la persona humana y también, ¿verdad? Nos establece en el artículo 46 la preeminencia del derecho internacional y se nos viene a establecer, ¿verdad?, que los tratados y los convenios en materia de derechos humanos, pero siempre y cuando, ¿verdad?, sean aceptados y ratificados pues por Guatemala,
tienen esa preeminencia, ¿verdad?, sobre el derecho interno, es decir, que tienen pues preferencia, están jerárquicamente pues superior a las leyes ordinarias de Guatemala, ¿verdad? Entonces, se deben de respetar esos derechos que establezcan esos convenios, pactos y acuerdos tratados, siempre y cuando estén ratificados por Guatemala. El artículo 106 también nos establece algo importante, y nos establece lo referente a la irrenunciabilidad de los derechos en materia de trabajo o derechos laborales. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos laborales. Es cierto, ¿verdad?, que usted como trabajador pues puede decir, bueno, con su patrono y le dice, mire, voy a renunciar. Él estaría obligado a pagarle su indemnización por el tiempo laboral. Pero ¿qué es lo primero que nos dicen en las empresas o en las entidades? Bueno, usted renuncia, entonces pierde el derecho a poder exigirnos, hasta lo hacen pues firmar un documento en el cual se establece, ¿verdad?, que usted ha renunciado a esos derechos que le asisten. Pero este artículo nos da a conocer que nadie puede renunciar a esos derechos que son inherentes a la persona humana. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en forma que fija la ley. Esto quiere decir que usted no puede ser obligado a que usted renuncie a esos derechos. Y el hecho de que usted firme ese documento no quiere decir que usted ya no puede ir a la inspección de trabajo, al Ministerio de Trabajo, al juzgado de trabajo y solicitar, ¿verdad?, que se le haga una evaluación de su situación y ellos pues le saquen, ¿verdad?, un cálculo de su indemnización. Entonces, en este caso, pues ellos pueden alegar de que renunciaron, pero la Constitución es clara en decir que usted no puede renunciar, ¿verdad? Son irrenunciables, entonces cualquier documento pues no tendría valor. La situación es que usted se pone a pensar que no le conviene porque pone de referencia, y si usted pelea su tiempo, pues van a dar malas referencias suyas, ¿verdad? Entonces, por eso es de que a veces los trabajadores pues se limitan, ¿verdad?, en que firman el documento y ahí finalizó todo, ¿verdad? Pero la ley es clara en indicar, ¿verdad?, que no puede renunciar a sus derechos. Ahora, en cuanto a la supremacía constitucional, el constitucionalismo vino a indicar, pues, que la Constitución es la norma suprema a la que deben, pues, adaptarse todas las normas ordinarias. Es decir, que esa supremacía de la Constitución en ese sistema jurídico guatemalteco se encuentra protegida, ¿verdad?, a través de 3 normas que vienen a establecer esa sanción con nulidad ipso iure, es decir, con una nulidad de pleno derecho. Todas las disposiciones inferiores que la contradigan, ¿verdad?, son nulas
de pleno derecho. No hay duda que son nulas, no tienen validez porque ni una norma inferior puede ser superior a la Constitución. En este caso, pues ya analizamos el artículo 44 que nos viene a establecer, ¿verdad? Lo referente a esto. En el último párrafo nos da a conocer que serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. También se nos da a conocer en el artículo 175 la jerarquía constitucional. Ninguna de las leyes podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Y el artículo 204 nos da a conocer en cuanto a esa administración de justicia que los tribunales de justicia en todas las resoluciones o sentencias deberán observar obligatoriamente que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, ¿verdad? No hay ningún tratado internacional que sea superior a nuestra Constitución. No hay ninguna ley de carácter constitucional que sea superior a nuestra Constitución. Ninguna ley ordinaria, no hay ley individual, reglamentaria, no pueden ser superiores a la Constitución. ¿Por qué razón? Porque estos tres artículos nos dan a conocer que serían nulas, no tendrían efectos jurídicos, no serían válidas porque vienen a contrariar la Constitución, nuestra Carta Magna. Entonces, a eso se refiere. La supremacía constitucional, como parte pues, del Estado de Derecho, ha sido pues reconocida pues por la Corte Suprema de Justicia a través pues de esa sentencia de fecha 11 de diciembre de 1996 dentro del expediente número 639-95 en el cual pues se vino a establecer o afirmar que uno de los principios fundamentales que viene a informar ese derecho guatemalteco es esa supremacía constitucional que viene a implicar pues que en la cúspide de ese ordenamiento jurídico que nos viene a regir a los guatemaltecos se encuentra la Constitución Política de la República y que esta como ley suprema, pues es vinculante para los gobernantes y los gobernados. No quiere decir que solo será para poder regirse, para que los gobernados, pues, puedan vivir, ¿verdad? Y los gobernantes, pues, no la tomen en cuenta. Recordemos que nuestra Constitución viene a establecer esa estructura del gobierno. Por lo tanto, los gobernantes también están sometidos a las disposiciones constitucionales, no solo los gobernados. Entonces, en este caso, pues ahí, ¿verdad? Es donde se logra esa consolidación del Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Entonces, importante también esa supremacía constitucional. Y esta supremacía constitucional pues, nos viene a indicar que el ordenamiento jurídico de un Estado pues tiene tres características: la unidad normativa, la sistematicidad jurídica y la plenitud jurídica. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con una unidad normativa? Se refiere a que todas las normas pues van a estar relacionadas entre sí en una estructura jerárquica, ¿verdad? De manera que esas normas inferiores deben su validez pues a las superiores y todas en general a la norma fundamental
situada en la cúspide, que es nuestra Constitución. Es decir, que nuestra Constitución viene a establecer, ¿verdad? Como les daba a conocer, lo referente a los derechos laborales. Y en este caso, pues tenemos el artículo 101, perdón, al artículo 106. Nos viene a establecer esa sección octava que se denomina trabajo. Nos viene a establecer los derechos, el derecho a trabajo, derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo, y de acá, de esta sección, es que nace ese código de trabajo. Ese código que nos viene a dar a conocer los derechos de los trabajadores, los derechos del patrono, la contratación tanto individual como colectiva en el derecho laboral. También nos viene a establecer pues esos procedimientos para poder solicitar que se nos reinstale cuando se nos ha despedido pues injustificadamente o que se nos paguen pues nuestras prestaciones laborales, ¿verdad? Entonces, de acá nace pues ese código de trabajo. Entonces, a eso se refiere esa unidad normativa, ¿verdad? Que su valor, pues, su validez lo va a dar la norma que sea superior. Y en cuanto a esto, pues también hay reglamentos, por ejemplo, reglamentos en cuanto a la estructura administrativa de lo que es el Ministerio de Trabajo. Entonces, esa validez de este reglamento, de esos acuerdos gubernativos referentes al derecho laboral, pues su validez surge de ese código de trabajo. Esa ley ordinaria, pues vino a darle validez a estos reglamentos. ¿Por qué? Porque estos, pues, necesitan nacer de esa ley ordinaria. Y esa ley ordinaria nació ¿de dónde? Pues de la Constitución Política de la República. A eso se refiere la unidad normativa. Ahora, en cuanto a esa sistematicidad jurídica, pues se refiere a que el ordenamiento jurídico lleva aparejado pues ese argumento de que no puede coexistir en un seno normas incompatibles, ¿verdad? Es decir, que no cabe una ley que no tenga relación, ¿verdad? Es como que si establecemos nosotros el código de trabajo, ¿verdad? Y se coloca pues que se crean, por ejemplo, un reglamento con delitos. Ese reglamento pues tendría más enfoque al derecho penal. ¿Por qué? Porque este establece pues delitos y en el derecho pues laboral no se llega a cometer pues una acción típica antijurídica, ¿verdad? Y culpable. Entonces, acá pues se puede solucionar ese despido injustificado, entonces no tendría relación, ¿verdad? Son incompatibles, no tendría por qué nacer. En cambio, el Código de Trabajo con el reglamento de la estructura del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues sí tiene relación, ¿verdad? Entonces sí puede coexistir porque sí son compatibles, ¿verdad? En cuanto a esa rama que tiene. A eso se refiere la sistematicidad jurídica. La plenitud jurídica, pues, se refiere en cuanto a que el derecho positivo no está integrado, pues, por una sola norma, ni tampoco por un solo tipo o clase de norma.
Es decir, que viene a surgir, ¿verdad? Del derecho, de los derechos que nos otorga la Constitución, pues viene a surgir lo que es el derecho constitucional, el derecho de trabajo, el derecho de familia, el derecho civil, el derecho penal. Recordemos, ¿verdad?, que la Constitución nos establece, ¿verdad?, que todos podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Si nos prohíbe, pues nos está indicando, ¿verdad?, que estamos cometiendo una infracción. Y esa infracción, pues puede ser una falta, puede ser un delito, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Y ahí es donde surge ese derecho penal. También, ¿verdad?, nos viene a establecer el derecho mercantil, el derecho tributario. Entonces, todos esos derechos, ramas del derecho, pues surgen de nuestra Carta Magna. Si se dan cuenta, todo surge pues de nuestra Constitución. Todas esas leyes, la ley de femicidio y violencia contra la mujer, pues si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, surge de la Constitución. Hombres y mujeres somos iguales en derechos, ¿verdad? Tenemos los mismos derechos. El hombre no es más, ni la mujer es menos. Ni la mujer es más, ni el hombre es menos. Los dos son iguales ante la Constitución, ¿verdad? Tienen los mismos derechos. Y a eso se refiere esa plenitud jurídica, ¿verdad? Entonces, surgen varias leyes y pues no puede haber solo una ley para regir para que digamos nosotros ordenamiento jurídico, ¿verdad? El ordenamiento, por eso se dice ordenamiento jurídico, porque este constituye un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? O un conjunto de leyes que vienen a regir, que nos vienen a regir, ¿verdad? A toda la sociedad, para que nosotros pues podamos vivir de una manera prudente, en paz, con seguridad, ¿verdad? Entonces, con justicia, a eso se refiere, y poder lograr el Estado, ¿verdad? Ese fin supremo que es el bien común. Entonces, la supremacía constitucional, pues, constituye una garantía de equilibrio, ¿verdad? En ese ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? Al situarse, pues, en esa cúspide de este ordenamiento jurídico que viene, pues, a hacer, a tener una unidad normativa, una sistematicidad jurídica y una plenitud jurídica. Ahora, en cuanto al objeto de la justicia constitucional, pues podemos indicar que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad viene a regular pues ese objeto de la justicia constitucional, pero nos viene a indicar que hay dos clases de acciones, las cuales pues vienen a darnos a conocer ese objeto de la justicia constitucional. En primer lugar, pues tenemos, ¿verdad? Esa amenaza de violación a los derechos individuales de la persona humana, ¿verdad? Y también que se pretende, pues, acabar con esa amenaza y poder también restaurar el imperio, pues, de esos derechos fundamentales cuando hayan sido violentados. Ahora bien, ¿a través de qué se puede lograr este objetivo? A través, pues, de los procedimientos constitucionales de amparo y exhibición personal. Estos procedimientos constitucionales, pues, vienen a tratar, ¿verdad?, de
resolver esa amenaza, esa violación a esos derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces nos vienen a permitir poder restaurarlos. Entonces, el segundo, la segunda acción, pues nos viene a dar a conocer lo referente a esa compatibilidad que debe de existir entre las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general con el texto de la Constitución. ¿Y qué pasa cuando estos pues no son compatibles con nuestra Constitución? ¿Verdad? Entonces, esta clase de acción pues viene a constituir pues el objeto de esa justicia constitucional, que es ese control de constitucionalidad de las leyes, ¿verdad? Con fines reparadores y preventivos, por lo tanto, puede comprender el procedimiento de inconstitucionalidad de las leyes, ¿verdad? Entonces, ahí se va a vigilar esa compatibilidad. Ahora bien, en conclusión, pues González Pérez viene a indicar que el derecho procesal constitucional se va a considerar como un conjunto de normas referentes a los requisitos, contenidos y efectos del proceso constitucional. Y explica que tradicionalmente pues ha sido considerado pues como un derecho de carácter secundario o instrumental respecto pues a ese derecho material. Surgen procedimientos constitucionales y ahora bien, ¿qué son esos procesos constitucionales? Son los procedimientos previstos por la Constitución y por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad para poder impugnar las normas que vienen a contrariar a la Constitución y para poder defender pues esos derechos fundamentales consagrados expresamente y también pues de una forma implícita en la Constitución. Entonces, nos van a poder permitir, ¿verdad?, defender esos derechos fundamentales y a nuestra Constitución. Por lo tanto, este sería el objetivo de esos procesos constitucionales, poder defender nuestro derecho constitucional, nuestra Carta Magna y los derechos fundamentales de las personas. Dentro de estos, pues tenemos lo que es el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Vamos a iniciar con lo que es el proceso constitucional de amparo. No los vamos a abarcar pues a grandes rasgos porque recordemos que al principio del curso pues vimos el procedimiento de cada uno de estos procesos constitucionales. Entonces nos vamos a referir pues de una forma pues más general, ¿verdad? No específica. Etimológicamente pues la palabra emparar proviene pues del latín anteparare, que significa prevenir, favorecer, proteger, ¿verdad? Y que se refiere pues al amparo. La expresión amparo pues se utiliza para poder significar, ¿verdad?, ese juicio constitucional de amparo que se ha considerado pues como una garantía judicial, un proceso constitucional, un mecanismo de protección específico pues para poder salvaguardar, ¿verdad?, esos derechos fundamentales dentro del sistema de control de la constitucionalidad de leyes. En Guatemala, pues la garantía constitucional que más se utiliza, pues es el amparo.
Y pues, de conformidad con el artículo 265, pues se viene a establecer que su fin es poder proteger a la persona contra esas amenazas de violaciones a sus derechos o para poder restaurar el imperio de las mismas cuando la violación hubiere ocurrido. Este amparo, pues, no se establece que se va a utilizar únicamente en un ámbito de la vida del ser humano, sino que se puede utilizar, pues, en cualquier situación, ¿verdad? Que traiga aparejada, pues, esa violación, esa restricción a sus derechos constitucionales. Ahora, en cuanto al habeas corpus, es decir, la exhibición personal, pues este es un proceso constitucional que tiene por objeto tutelar pues la libertad física, corporal o de locomoción, ¿verdad?, de una persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos establecido en el artículo 263 ese derecho de exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, pues puede hacer uso pues de este procedimiento constitucional. Entonces acá pues hay que recordar que cuando hay una violación pues en tanto a la libertad física, corporal o de locomoción, se puede utilizar, ¿verdad?, esta exhibición. También cuando se le está privando pues de un derecho, también se puede solicitar que se exhiba a esta persona. Y por último, pues tenemos lo que es la inconstitucionalidad. Es una garantía constitucional que nos va a poder permitir a toda persona, tanto individual como jurídica, poder denunciar la disconformidad existente entre la Constitución Política de la República y una norma inferior, ¿verdad? Poder establecer, ¿verdad?, que se está violentando nuestra Constitución. Su regulación está en el artículo 267 y se viene a establecer que se distinguen varias formas de planteamiento de la inconstitucionalidad en casos concretos, siendo estas pues como una acción, como una excepción, como un incidente y según la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, pues se puede plantear, ¿verdad?, como una casación. Bien, entonces hemos llegado al final del contenido para esta semana número 10. En pantalla, pues dejo las preguntas que tenemos para el día de hoy. Pido disculpas por los 2 minutos que se han pasado del tiempo establecido para nuestra clase. Por lo tanto, pues dejo en pantalla las preguntas para esta semana 10 y agradezco pues su fina atención. Nos vemos el próximo lunes. Cuídese, feliz noche y que tenga una exitosa semana.